hasta el momento nosotros hemos estado trabajando el cálculo de límites, ya sea por medio de tablas, por medio de gráficas. Hemos utilizado la definición de límite para demostrar que un límite es existente, pero nos hace falta simplificar un poco todo, ¿sí? Y para eso vamos a hablar del cálculo analítico de límites, es decir, utilizar ciertas reglas que de hecho vamos a ir demostrando en el camino, que me van a permitir, que me van a facilitar, mejor dicho, el cálculo de casi cualquier límite, ¿sí? Entonces, para empezar, hay ciertas propiedades de límites que nosotros debemos de recordar, que de hecho son las mismas que estaban asociadas a los puntos de acumulación o a las sucesiones. Entonces, si no vieron el video, ahí van a ver el video, o recordemos, son 4 las importantes y todas las demás las voy a ir demostrando. El límite de una suma, el límite de un producto, el límite de una división y el límite de una constante por una función. Vamos a seguir utilizándolos de la misma manera. Y entonces esos límites se los voy a poner en la siguiente imagen. Para los demás límites que vamos a utilizar, vamos a asumir estos como verdaderos porque ya los hicimos antes, cuando hablamos nosotros acerca del punto de acumulación. Y vamos a definir nuevos límites asociados a funciones. De hecho, hay uno de esos límites, el límite de una constante que es igual a la constante, que ya medio habíamos demostrado antes, pero ahora lo vamos a demostrar para cualquier valor de A. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Voy a darles 6 gráficas y sobre estas 6 gráficas les voy a ir preguntando qué pasa con el límite de cada uno de estos. Bueno, entonces aquí vamos a considerar estas 6 funciones, no he graficado nada, y voy a hacer las gráficas de las 6 funciones. Para todos los que están en mi clase, estas gráficas deberían de ser para todos conocidas. Son las que les dejé una vez en tareas de corrimientos de funciones, son las gráficas básicas que hay que conocer. Entonces, de hecho, sobre estas gráficas básicas vamos a ir sacando diferentes reglas asociadas a los límites. Entonces, vamos a ir dibujando cada una de ellas para empezar. Primero, la función f de x igual a k, ¿sí? Con k siendo un número real, ¿verdad? Aquí ya no lo acabé, pero ya no tengo más espacio. Si k es un número real, quiere decir que esa es la función constante o es una función asociada a la recta horizontal. Entonces, es una gráfica que está pasando justamente aquí en y igual a k, ¿sí? Hasta aquí me excedí un poquito. Ahora, f de x igual a x es la recta x con pendiente 1, ¿verdad? Que es la recta que va justamente de aquí para acá, ¿sí? Que cuando x vale 1, y vale 1, cuando la x vale 2, y vale 2, nada extraño. Aquí vamos a dibujar una parábola. Sé que es una parábola que abre hacia arriba, entonces esto ya lo tenemos aquí. Que de hecho, cuando x es 1, y vale 1, cuando x vale 2, y vale 4, ¿sí? Es la parábola que abre hacia arriba. X al cubo, ¿qué forma tenía x al cubo? Exacto, la S, la famosa S, que venía de esta forma, ¿sí? Es decir, 0 al cubo, 0, o sea, estamos en el punto 0, 0. 1, 1, 2, 8, por eso es que empezaba a subir, ¿no? Raíz de x era la otra gráfica conocida, tenía esta forma, o era la mitad de una parábola que abría hacia la derecha. Acuérdense que aquí 0, raíz de 0, 0, raíz de 1, 1, raíz de 4, 2, imaginariamente. Y la raíz cúbica de x, que era simplemente la función inversa a esta, hacían una línea punteada, si se recuerdan, y encontraban la función inversa. Quedaba así. Entonces son 4 gráficas, nada extrañas, ¿sí? Entonces con estas 4 gráficas voy a irles preguntando qué pasa cerca de un valor de A. Entonces voy a hacer aquí el valor de A. No sé ni en qué color, creo que me va a quedar bien. Creo que en rojo. Si ustedes aquí ponen el valor de A y yo les pregunto, ¿a qué es igual el límite cuando x se acerca a A de la función con la que estoy trabajando? Que en este caso es la función K. Y vamos a ir regresando al concepto de los videos anteriores. El límite es acercarse por el lado izquierdo y por el lado derecho, ¿verdad? Entonces, me acerco por el lado izquierdo, se acerca acá. Me acerco por el lado derecho, se acerca acá. Acuérdense que lo que devuelve es el valor de y. Entonces, el límite de una constante es justamente la constante, ¿sí? Que esa era, también lo habíamos visto en
las sucesiones y en los límites cuando n tendía al infinito. Ahora bien, miremos esta otra. ¿Qué pasa si ustedes tienen aquí el valor de a? Saben que si aquí están en a, justamente aquí también van a estar en a, ¿verdad? Porque si la x vale 1, la y vale 1. Si la x vale 2, y vale 2. Si la x vale a, y vale a, ¿no? Entonces, si a este punto yo les vuelvo a preguntar, lo voy a hacer aquí abajito, ¿a qué es igual el límite cuando x se acerca a de esta función? Entonces vamos a ver aquí a qué es igual. Si x es igual a a, se acerca a. Si x es igual a 1, se acerca a 1. Si x es igual a 2, se acerca a 2. Así que por lo tanto, cuando se acerca a, lo que nos queda aquí es justamente el mismo valor de a, porque estoy trabajando con una recta con pendiente positiva. ¿Qué pasa en la otra? Si aquí nosotros tenemos el valor de a, el valor que tiene esta asociada al eje y es el valor de a cuadrado. Entonces, si les hago la misma pregunta que les hice aquí, ¿a qué es igual el límite cuando x se acerque a de esta función? Obviamente, si es a, me devuelve a cuadrado. Si hubiera sido 2, me va a devolver 2 al cuadrado, que es 4. Y si es 1, me devuelve 1 al cuadrado. Entonces, esto es también igual a cuadrado. Entonces, dense en cuenta aquí con estos tres primeros ejemplos. Los tres ejemplos que yo puse aquí son gráficas que se conocen como gráficas continuas. No tienen hoyitos como las que habíamos visto antes. Entonces, si las gráficas no tienen hoyitos, todo es más sencillo. Porque si es una constante, es la constante. Si esto es a y es una recta, devuelve a. Si fuera 80, devuelve 80. ¿Sí? Si estamos acercándonos a 1000, esto nos va a seguir devolviendo el valor como que si lo sustituyéramos ahí, pero es porque estas gráficas no tienen hoyitos que tengan problemas. Lo mismo pasó aquí. En a me devolvió a cuadrado, ¿sí? Porque si ustedes se acercan, aquí ya no lo puse, por el lado izquierdo y por el lado derecho se están acercando al valor de a cuadrado. Aquí tampoco lo puse. Me acerco por el lado izquierdo y me acerco por el lado derecho y me devuelve el mismo valor de a. ¿Qué pasa en este caso? Ustedes están aquí en a. Este valor que está aquí sería el valor de a cubo. Si están en 8, me devuelve, perdón, si están en 2, me va a devolver 2 al cubo, que es 8. Entonces puedo concluir lo mismo. El límite, cuando x tiende a de x al cubo, va a ser igual a al cubo. Hasta el momento, 4 límites que para encontrarlos, lo único que hicimos fue sustituir el valor de a. Pero ojo, lo hicimos nada más porque en a sí existe la función, o la función no tiene hoyitos cuando ustedes la graficaron. ¿Qué pasa en estos dos ejemplos? Y creo que ya va siendo evidente lo que va a suceder. Si ustedes tienen aquí su valor de a, lo que tienen aquí asociado es la raíz de a. De nuevo, si yo aplico aquí el límite cuando x se acerca a de la raíz de x, no es más que sustituir la a en las x de la función, porque otra vez no tiene hoyitos la función o no tiene discontinuidades. Última gráfica, ¿verdad? Solo déjenme ver si está grabando. Sí está grabando. Bueno, entonces, última gráfica, aquí nos va a quedar. Si aquí tenemos el valor de a, el valor asociado aquí sería la raíz cúbica de a, ¿verdad? Y entonces podemos concluir también que el límite cuando x se acerca a de la raíz cúbica de x es igual a la raíz cúbica de el valor de a. ¿Sí? Ahora, con estas 6 gráficas que tenemos aquí, ¿qué tienen en común las 6? Todas son continuas. La 1, la 2, la 3 y la 4 son funciones de tipo polinomial. Y entonces, de ahora en adelante, cuando ustedes vean un polinomio, la vida es bella. Sí, sustituyen. ¿Por qué? Porque yo sé que para un polinomio el dominio son todos los reales, por lo tanto el límite me va a devolver el mismo valor con el que estoy trabajando. ¿Sí? Para las raíces es donde hay que tener un poco de cuidado, ¿verdad? Porque todo va a existir siempre y cuando
el valor de A se encuentre dentro del límite de la función, ¿verdad? Si el valor de A se encuentra dentro del límite definido de un solo, podemos evaluar, ¿verdad? Y eso pasa en extra 2. Y con esto vamos a ir generalizando un par de reglas importantes, ¿sí? Entonces, un par de teoremas básicos de límites que, pues para demostrarlos, se puede hacer la gráfica y, igual que antes, mejor dicho, pueden hacer el análisis de qué pasa si ustedes se están acercando por la izquierda, qué pasa si se están acercando por la derecha, qué valor de Y le devuelven, izquierda, derecha, me devuelven la raíz de A, ya no puse yo todas las flechitas, izquierda, derecha y me devuelven el valor de AQ. Entonces, con esto voy a ir generalizando los diferentes teoremas. Entonces voy a borrar esto y voy a generalizar el primero. ¿Sí? Vamos a escribir aquí, el blanco creo que no está escribiendo bien. Teoremas de límites. Entonces vamos a escribir, son en total 7 teoremas los que vamos a escribir. Entonces, primero, que ni me lo sé en orden, entonces lo voy a escribir en amarillo porque creo que se ve mejor. Primero, el límite cuando x tiende a de una constante siempre es igual a la constante. ¿Sí? Eso salía de la primera gráfica. No importa si y es igual a 5, f de x es igual a 8, f de x es igual a menos 100, ¿sí? Nos devuelve el valor de la constante. Segundo, límite cuando x tiende a de x a la n. Lo hicimos para x, nos devolvió un a, ¿verdad? Para x al cuadrado, a cuadrado. Para x al cubo, a cubo. Es decir, cada vez que nosotros tengamos este tipo de límites, esto me va a devolver a la n para n valores que sean enteros positivos, porque está asociado de nuevo a las funciones que son polinomiales. Tercero, asociada a este tipo de funciones con raíces. Entonces, si yo les pregunto, límite cuando x tiende a de la raíz enésima de a, no, de la raíz enésima de x, no es más que la raíz enésima de a, ¿sí? Raíz cuadrada de a, raíz cúbica de a, y así pueden seguir con raíz cuarta, raíz quinta y todas las demás que ustedes quieran. Pero, teniendo en cuenta que esta regla 2 es válida para x a la 1, x a la 2, x a la 3, 4, 5, 10, y teniendo en cuenta el teorema 1, que es el teorema asociado a la suma, cuando yo agarro todos estos términos, x a la 1 más x a la 3 más x a la 2, lo que forma es un polinomio. Entonces, yo puedo concluir lo siguiente. 4. Esto es una combinación entre la 2 y la suma. El límite, cuando x se acerca a, ¿verdad?, de un polinomio en términos de x, y aquí lo voy a ir aclarando porque si no, no sabemos qué es p. No es más que agarrar el polinomio y evaluarlo en nuestro valor de a. ¿Sí? ¿Qué tiene sentido? Es la suma de los diferentes términos y cada uno de estos términos tiene la forma de este inciso 2, ¿no? Seguimos. 5. Nos dice el límite de una función racional. Límite cuando x tiende a de p de x sobre q de x. Polinomio sobre polinomio, o lo voy a poner aquí como una, bueno, realmente puede ser una función racional o una función fraccional. ¿Sí? Racional cuando es polinomio sobre polinomio y fraccionaria cuando yo tengo, por ejemplo, una raíz partido x al cuadrado o x más 1, entonces esa es la fraccionaria. Pero, de igual forma, como existe para esta y existe para esta, y en las anteriores habíamos visto la de la división, esto lo puedo escribir de la siguiente forma. Voy a separar aquí. El límite de esta división, ya lo estoy separando mal, va a ser igual a
P de A sobre Q de A, siempre y cuando evidentemente Q de A sea distinto de 0, porque entonces sabemos que esto pues no va a existir. ¿Qué más nos hace falta? 6. Límite cuando x tiende a A de f de x a la n. F de x puede ser cualquier función, una combinación entre polinomios con las funciones radicales, o pueden ser solo polinomios, o pueden ser constantes, o dentro de esta función puede ser una función racional o fraccionaria, pero la misma idea. Sí, yo puedo decir que esto lo puedo separar o puedo meter el límite aquí adentro siempre y cuando el límite de lo de adentro sea existente. Entonces yo puedo escribir esto como, lo voy a escribir así, como un megacorchete, límite cuando x tiende a A de f de x, todo esto elevado a la n. Entonces puedo meter esto adentro de, o sea, puedo meter el límite adentro de la función y luego todo elevarlo a la n. Eso es válido siempre y cuando esto de aquí exista, ¿sí? No si le da infinito, porque les puede quedar infinito al infinito y cosas raras de la vida. Nadie quiere eso. Teniendo en cuenta también que n tiene que pertenecer a los enteros positivos. Y 7 es la regla o la propiedad que está asociada a la composición de funciones. Es decir, límite cuando x tiende a de de f aplicado a g de x. Entonces, al igual que lo hice con el exponente, puedo meter el límite aquí adentro siempre y cuando el nuevo exista. Y esto lo puedo escribir como f aplicado a el límite cuando x tiende a de g de x, ¿sí? Si nosotros asumimos que este límite cuando x tiende a este límite es igual a L, entonces lo que nos va a quedar aquí es f de L. Obviamente para eso, igual que en el caso anterior, es necesario que esto que está aquí exista. Entonces lo que nos queda simplemente es la función evaluada en ese punto, siempre y cuando este límite sea igual a L, ¿verdad? Y entonces ahí tenemos 7 propiedades nuevas que no son nada nuevo realmente. Estas que están aquí, esta son asociadas a las propiedades que ya conocíamos de la multiplicación y de la suma y de la división. Aquí es composición de funciones, estas dos sí son nuevas, pero son importantísimas y hay que saberlas bien. Ustedes pueden meter el límite cada vez que estén haciendo composición, siempre y cuando el límite de lo de adentro sea existente. Y estas que son las bases para hacer todos los ejercicios de los próximos videos.